Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 1. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Lección asignada del 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025. Titulado La restauración prometida avanza. ¿Cómo conmemora usted el bicentenario de un acontecimiento que cambió al mundo? Esa es la pregunta que la primera presidencia de la Iglesia y el Quórum de los 12 Apóstoles se plantearon al acercarse a abril de 2020, cuando se cumplían 200 años desde la primera visión de José Smith. Nos preguntamos si se debería erigir un monumento, recordó el presidente Russell M. Nelson. Sin embargo, al considerar el impacto histórico e internacional de la primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento que no fuera de granito ni de piedra, sino de palabras, no para ser esculpidas en tablas de piedra, sino más bien para ser grabadas en tablas de carne del corazón. Así lo declaró en su mensaje Escúchalo, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020. El monumento de palabras que crearon se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Es un monumento no solo a la primera visión, sino también a todo lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo desde entonces. La restauración de su Evangelio comenzó cuando una persona acudió a Dios y lo escuchó. Esta continúa de la misma manera, un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluida la de usted. En su opinión, ¿por qué cree usted que una proclamación sobre la restauración comenzaría con una declaración sobre el amor de Dios? Al estudiar usted la proclamación, se le invita a buscar expresiones en ella acerca del amor de Dios por sus hijos en toda nación del mundo. Para ello, a continuación, estudiaremos la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, la cual escucharemos a continuación. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. La primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días declaran: Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan,
Restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora medite a continuación. ¿Cómo le ha ayudado a usted la restauración del Evangelio a sentir el amor de Dios por usted? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje Todas las Naciones, Tribus y Lenguas, por el elder Gerrit W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, recientemente oficié un sellamiento en el templo siguiendo las pautas impuestas por el COVID. Junto a la novia y al novio, ambos fieles exmisioneros, estaban sus padres y todos sus hermanos. No fue fácil. La novia era la novena de 10 hijos. Sus 9 hermanos se hallaban sentados de mayor a menor, guardando, por supuesto, la distancia social. La familia había procurado ser buenos vecinos,
Pero en uno de los vecindarios no habían sido bien recibidos porque, como dijo la madre, su familia eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hicieron todo lo posible por hacerse de amigos en la escuela, contribuir y ser aceptados, pero todo fue en vano. Oraron para que los corazones se ablandaran. Una noche, la familia sintió que sus oraciones fueron contestadas, aunque de una forma muy inesperada. Su casa se incendió y se quemó. Pero sucedió algo más. El incendio ablandó los corazones de los vecinos. Sus vecinos y la escuela local hicieron una colecta de ropa, zapatos y objetos de primera necesidad para una familia que lo había perdido todo. La bondad dio paso a la comprensión. No era la manera en que la familia esperaba que sus oraciones se contestaran. Sin embargo, sintieron gratitud por lo que aprendieron por medio de duras experiencias y respuestas inesperadas a oraciones sinceras. Ciertamente, para quienes tienen corazones fieles y ojos para ver, las tiernas misericordias del Señor se manifiestan en medio de los desafíos de la vida. Los desafíos y el sacrificio que se afrontan con fe traen las bendiciones del cielo. En esta vida terrenal podríamos perder o esperar algunas cosas por un tiempo, pero al final encontraremos lo que de verdad importa. Esa es su promesa. Nuestra proclamación en el Bicentenario 2020 comienza con la promesa profundamente inclusiva de que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. A cada uno de nosotros, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios promete, hace convenio y nos invita a venir y participar de su gozo y bondad. El amor de Dios por todo pueblo se confirma a lo largo de las Escrituras. Ese amor abarca el convenio de Abraham, recoger a sus hijos dispersos y su plan de felicidad. Entre los de la familia de la fe no ha de haber extranjeros ni advenedizos, ricos ni pobres, ni quienes se sientan fuera de lugar. Como conciudadanos con los santos se nos invita a cambiar el mundo para bien, de adentro hacia afuera, una persona, una familia, un vecindario a la vez. Eso sucede cuando vivimos el Evangelio y lo compartimos. En los primeros días de esta dispensación, el profeta José recibió la extraordinaria profecía de que el Padre Celestial desea que cada persona en todo lugar descubra el amor de Dios y experimente su poder para crecer y cambiar. Esa profecía se recibió aquí, en la cabaña de troncos de la familia Smith en Palmyra, Nueva York. Este dormitorio de la segunda planta ocupa físicamente el mismo espacio de 5 por 9 por 3 metros, en el que Moroni, como glorioso mensajero de Dios, vino al joven José en la noche del 21 de septiembre de 1823. El profeta José contó: Moroni dijo que tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. Dijo que se hallaba depositado un libro y que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Hagamos una pausa. Nosotros adoramos a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, no al profeta José ni a ningún otro hombre o mujer mortal. Aún así, observen cómo se cumplen las profecías que Dios da a sus siervos. Algunas se cumplen antes, otras más tarde, pero todas se cumplen. Al dar oído al espíritu de profecía del Señor, podemos llegar a ser, a nuestra manera, parte del cumplimiento de sus profecías y promesas, parte de la forma en que el Evangelio bendice al mundo. En 1823, José era un joven desconocido de 17 años que vivía en un pueblo solitario, en un país recién independizado. A menos que fuera verdad, ¿cómo se le habría ocurrido decir que él sería un instrumento en la obra de Dios y traduciría, por el don y el poder de Dios, escrituras sagradas que se llegarían a conocer por todos lados? Sin embargo, por ser verdad, ustedes y yo podemos testificar que esa profecía se está cumpliendo, incluso que se nos invita a ayudar a que se cumpla. Hermanos y hermanas, por todo el mundo, cada uno de los que participamos en esta conferencia general de octubre de 2020 se halla entre las naciones, tribus y lenguas de las que habla la profecía. Hoy en día, los miembros de la Iglesia viven en 196 países y territorios con 3.446 estacas de la Iglesia en 90 de ellos. Representamos tanto amplitud geográfica como centros de fortaleza.
En 1823, ¿quién hubiera imaginado que en 2020 habría 3 países, Estados Unidos, México y Brasil, que contarían cada uno de ellos con más de 1 millón de miembros de esta iglesia? O 23 países con más de 100,000 miembros de la iglesia cada uno. 3 en Norteamérica, 14 en Centro y Sudamérica, 1 en Europa, 4 en Asia y 1 en África. El presidente Russell M. Nelson se refiere al Libro de Mormón como un milagroso milagro. Sus testigos declaran: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Hoy en día la conferencia general se escucha en 100 idiomas. El presidente Nelson ha testificado de Jesucristo y su evangelio restaurado en 138 naciones. Y el número sigue subiendo. Comenzando con los 5,000 ejemplares impresos de la primera edición del Libro de Mormón, unos 192 millones de ejemplares del Libro de Mormón o de fragmentos del mismo se han publicado en 112 idiomas. También se hallan ampliamente disponibles en versión digital. Las traducciones actuales del Libro de Mormón incluyen la mayoría de los 23 idiomas que se hablan más de 50 millones de personas por 50 millones de personas en el mundo, que conjunto representan las lenguas maternas de unos 4,100 millones de personas. Por medio de cosas pequeñas y sencillas en las que cada uno de nosotros está invitado a participar, se realizan grandes cosas. Por ejemplo, en una conferencia destaca en Monroe, Utah, con una población de 2,200 habitantes, pregunté cuántos habían servido en una misión. Casi todos levantaron la mano. En los últimos años, solamente de esa estaca, 564 misioneros han servido en los 50 estados de los Estados Unidos y en 53 países en todos los continentes, excepto Antártida. Hablando de la Antártida, incluso en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, vi cumplirse la profecía cuando nuestros misioneros compartieron el Evangelio restaurado de Jesucristo en un lugar llamado el extremo de la tierra. El mural formado por las cubiertas de los 4 tomos de Santos representa un tapiz global de los frutos de vivir el Evangelio que reciben los santos fieles en todo el mundo. La historia de nuestra iglesia está anclada en el testimonio personal y en la travesía en el Evangelio de cada miembro, incluso de Mary Whitmer, la fiel hermana a quien Moroni mostró las planchas del Libro de Mormón. A partir de enero 2021, las 3 nuevas revistas de la Iglesia a escala mundial, Amigos, Para la Fortaleza de la Juventud y Liaona, invitan a todos a ser parte y a compartir en nuestra comunidad de fe de alcance mundial. Hermanos y hermanas, al aumentar nuestra fe en el Padre Celestial y Jesucristo, al vivir las verdades del Evangelio restaurado y recibir convenios sagrados, y al estudiar, meditar y compartir acerca de la restauración continua, participamos en el cumplimiento de profecías. Nos cambiamos a nosotros mismos y al mundo en un modelo del Evangelio que bendice vidas por todas partes. Una hermana de África afirma: el servicio que mi esposo presta en el sacerdocio le hace más paciente y amable, y yo me estoy convirtiendo en una mejor esposa y madre. Un consultor de negocios internacionales de Centroamérica, ahora muy respetado, cuenta que antes de descubrir el Evangelio restaurado de Dios, solía vivir en las calles sin rumbo. Ahora él y su familia han hallado identidad, propósito y fortaleza. Un jovencito de Sudamérica cría gallinas y vende los huevos para ayudar a comprar las ventanas para la casa que su familia está construyendo. Primero paga su diezmo. Él literalmente verá abrirse las ventanas de los cielos. En Four Corners, al suroeste de los Estados Unidos, una familia de indígenas estadounidenses cultiva un hermoso rosal que florece en el desierto, símbolo de la fe en el Evangelio y la autosuficiencia. Un hermano del sureste de Asia, superviviente de una encarnizada guerra civil, estaba desalentado al no hallarle sentido a la vida. Halló esperanza en un sueño en el que un excompañero de clase sostenía una bandeja de la Santa Cena y testificaba de las ordenanzas salvadoras y de la expiación de Cristo. El Padre Celestial nos invita en todo lugar a sentir su amor, a aprender y progresar por medio de la educación, el trabajo honrado, servicio autosuficiente y modelos de bondad y felicidad que encontramos en su iglesia restaurada. A medida que llegamos a confiar en Dios,
a veces por medio de la súplica en nuestros momentos más tenebrosos, solitarios e inciertos. Aprendemos que Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nosotros nos conocemos y nos amamos. Es por eso que necesitamos la ayuda de Dios para crear rectitud, igualdad, equidad y paz duraderas en nuestros hogares y comunidades. Nuestra historia, lugar y sentido de pertenencia más verdaderos y auténticos se reciben cuando sentimos el amor redentor de Dios. Procuramos la gracia y los milagros por medio de la expiación de su Hijo y establecemos relaciones duraderas por medio de convenios sagrados. La bondad y la sabiduría religiosa son necesarias en este mundo desordenado. ¿De qué otro modo podemos renovar, inspirar y edificar el espíritu humano? Plantar árboles en Haití es solo uno de los cientos de ejemplos de personas que se unen para hacer el bien. La comunidad local, incluso los 1,800 miembros de nuestra iglesia, que donó los árboles, se reunieron para plantar cerca de 25,000 árboles. Ese proyecto de reforestación de varios años ha plantado ya más de 121,000 árboles, con la expectativa de plantar decenas de miles más. Este esfuerzo proporciona sombra, conserva el suelo y reduce futuras inundaciones. Embellece los vecindarios, edifica la comunidad, satisface el gusto y nutre el alma. Si preguntan a los haitianos quién cosechará el fruto de esos árboles, les dirán: cualquiera que tenga hambre. El 80% de la población mundial está afiliada a una denominación religiosa. Las comunidades religiosas responden de buena gana a las necesidades inmediatas después de desastres naturales, así como a las necesidades recurrentes de alimentos, refugio, educación. Por todo el mundo, nuestros miembros amigos y la Iglesia ayudan a las comunidades a dar apoyo a los refugiados y proporcionan agua, saneamiento, movilidad a personas con discapacidades. Una persona, una aldea, un árbol a la vez. En todas partes nos esforzamos por ser buenos padres y por contribuir en nuestros vecindarios y sociedades, incluso por medio de la organización de beneficencia Latter-day Saint Charities. Dios nos da el albedrío moral y la responsabilidad. Así dice el Señor: yo, Dios el Señor, os hago libres. Por consiguiente, sois verdaderamente libres. Al proclamar libertad a los cautivos, el Señor promete que su expiación y la senda del Evangelio pueden romper las ligaduras temporales y espirituales. Por fortuna, esta libertad redentora se extiende a quienes han dejado esta vida terrenal. Hace años, un sacerdote en Centroamérica dijo que estaba estudiando el bautismo para las personas fallecidas de los santos de los últimos días. Parece justo, dijo el sacerdote, que Dios ofreciera a todas las personas la oportunidad de recibir el bautismo, independientemente de dónde o cuándo vivieron, salvo los pequeños que viven en Cristo. El apóstol Pablo, observó el sacerdote, habla de los muertos que guardan el bautismo y la resurrección. Las ordenanzas del templo prometen a todas las naciones que nadie tiene por qué seguir siendo esclavo de la muerte, del infierno o de la tumba. Cuando descubrimos a Dios, en ocasiones las inesperadas respuestas a las oraciones nos sacan de la calle, nos integran a la sociedad, eliminan la oscuridad de nuestra alma y nos llevan a encontrar refugio espiritual y sentido de pertenencia en la bondad de sus convenios y su amor perdurable. A menudo las cosas grandes comienzan siendo pequeñas, pero los milagros de Dios se manifiestan a diario. Cuán agradecidos estamos por el don del Espíritu Santo, por la expiación de Cristo y por la doctrina, las ordenanzas y los convenios que se encuentran en su iglesia restaurada. Que encontremos gozo en las revelaciones. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: la restauración comenzó con la respuesta a una pregunta. Se podría decir que el Salvador inició la restauración de su Evangelio respondiendo una pregunta. Medite a continuación. ¿Qué mensaje cree usted que tiene la proclamación de la restauración para una persona que tiene preguntas sobre Dios, el Evangelio o la salvación de su alma? Se invita a continuación a estudiar nuevamente la proclamación de la restauración.
para encontrar esas respuestas a esas preguntas que mencionamos hace unos momentos. A continuación, estudiaremos nuevamente la proclamación de la restauración, la cual escucharemos a continuación. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. La primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días declaran: Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero.
Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. También se recomienda estudiar José Smith Historia para ver lo que usted pueda aprender de José Smith acerca de cómo encontrar respuestas a las preguntas del Evangelio. Para ello, estudiaremos en José Smith Historia los versículos del 5 al 20, los cuales se leerán a continuación. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región, y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban, «He aquí», y otros, «He allí». Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión, y del gran celo manifestado por los clérigos respectivos, que activamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacían en decir, pese a la secta que fuere. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran confusión y malos sentimientos, sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso, de modo que toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Por esa época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana, y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre, Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel Harrison, y mi hermana Sofronia. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista, y sentí cierto deseo de unirme a ella, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones, que era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Tan grande e incesante eran el clamor y el alboroto, que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos, hacer creer a la gente que estaban en error.
Por otra parte, los bautistas y los metodistas, a su vez, se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, 1 capítulo y 5 versículo, que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber, porque los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella, y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí,
enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: «Pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien». Entonces le dije: «He sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia?» Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted de este relato de José Smith acerca de cómo encontrar respuestas a las preguntas del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda buscar en la sección Temas y Preguntas de la Biblioteca del Evangelio el tema Buscar respuestas, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Jesucristo ha restaurado su iglesia. ¿Qué sabe usted acerca de la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento que el Salvador restauró por medio de José Smith? Quizás sepa muchas cosas. Considere estudiar los siguientes pasajes de las Escrituras y hacer una lista de algunas características de su iglesia que usted encuentre en estos versículos. Para comenzar este ejercicio, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 16, los versículos del 15 al 19, que dicen lo siguiente. Él les dijo: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Respondió Simón Pedro y dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces respondiendo Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Marcos, capítulo 16, los versículos del 15 al 18, que dicen lo siguiente. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán». Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Lucas, en el capítulo 6, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Hechos, en el capítulo 4, los versículos del 34 al 35, que dicen lo siguiente. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 29, donde se menciona: De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 15, que dicen lo siguiente: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. A continuación, se le invita a que usted pueda relacionar los pasajes de las escrituras anteriores que se leyeron hace unos momentos con los siguientes que se leerán a continuación, en los que se describe cómo Jesucristo restauró esas características de su iglesia a través del profeta José Smith. Para comenzar este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 37 al 38, que dicen lo siguiente: Y ahora bien, he aquí, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a ti, David Whitmer, que busques a los 12, los cuales tendrán los deseos de que he hablado, y por sus deseos y sus obras los conoceréis. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente: Los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, y así se distinguen de los otros oficiales de la Iglesia en los deberes de su llamamiento, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 51, el versículo 3, donde se menciona: Por tanto, señalen Edward Partridge y aquellos a quienes él ha escogido, con los cuales estoy bien complacido, su porción a este pueblo, a cada hombre igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 70, el versículo 14, donde se menciona: No obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana, de lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 64 al 72, que dicen lo siguiente: Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán muchas obras maravillosas. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Y la lengua del mudo hablará. Y si alguien les administra veneno, no los dañará.
y la ponzoña de la serpiente no tendrá poder para hacerles daño. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente. Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías, y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 124, los versículos 31 y 36, que dicen lo siguiente. Pero os mando a todos vosotros, mis santos, que me edifiquéis una casa, y os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis, y durante este tiempo vuestros bautismos me serán aceptables. Porque se ha decretado que en Sión, y en sus estacas, y en Jerusalén, estos sitios que he señalado como refugio, han de ser los lugares designados para vuestros bautismos, por vuestros muertos. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en los artículos de fe el artículo número 6, el cual dice lo siguiente. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Medite a continuación. ¿Por qué está usted agradecido por la restauración del Evangelio de Jesucristo? Medite brevemente. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, y su esposa trataron una vez de imaginar cómo se habrían sentido viviendo antes de que la iglesia fuera restaurada. Se preguntaron, ¿qué desearíamos tener? Se le invita a leer sobre sus experiencias en el discurso titulado Un fulgor perfecto de esperanza. A continuación, para ello, estudiaremos el mensaje Un fulgor perfecto de esperanza, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. El pasado mes de octubre, el presidente Russell M. Nelson nos invitó a prepararnos para esta conferencia de abril de 2020, echando una mirada en retrospectiva para ver la majestuosidad de la mano de Dios al restaurar el Evangelio de Jesucristo. La hermana Holland y yo nos tomamos en serio aquella invitación profética. Imaginamos que vivíamos a principios del siglo XIX y que éramos contemporáneos de la familia de Joseph Smith padre. Luego imaginamos que contemplábamos las creencias religiosas de la época y nos preguntábamos qué falta en ellas, qué desearíamos tener, qué esperamos que Dios provea como respuesta a nuestros anhelos espirituales. Como resultado de ese gratificante ejercicio nos dimos cuenta de que hace 2 siglos habríamos esperado fervorosamente la restauración de un concepto de Dios más verdadero y santo del que la mayoría de la gente de esa época tenía,
ya que a menudo él parecía estar oculto detrás de siglos de errores teológicos y malas interpretaciones eclesiásticas. Tomando prestada una frase de William Ellery Channing, una prominente figura religiosa de la época, habríamos buscado el carácter paterno de Dios, que Channing consideraba la primera gran doctrina del cristianismo. Tal doctrina habría reconocido que Dios era un Padre celestial amoroso, en vez de un juez severo que impartía rigurosa justicia, o un propietario ausente que alguna vez se había dedicado a los asuntos terrenales, pero que ahora estaba ocupándose de otros asuntos en algún otro lugar del universo. Nuestras esperanzas en 1820 habrían sido descubrir que Dios vive, que es amoroso y accesible, que habla y que guía tan abiertamente en el presente como en el pasado. Un verdadero padre que lloraría ante la idea de perder siquiera a un hijo descarriado. Ciertamente no sería un autócrata frío y arbitrario que predestinó a unos pocos elegidos a la salvación y que luego relegó al resto de la familia humana a la condenación. No, él sería alguien cuyas acciones, cada una de ellas, según la declaración divina, serían para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo y a cada uno de sus habitantes. Ese amor sería la razón principal por la que enviaría a Jesucristo, su Hijo unigénito, a la tierra. Con respecto a Jesús, si habríamos vivido en aquellos primeros años del siglo XIX, si lo hubiéramos hecho, no habríamos percatado o nos habríamos percatado con gran alarma de que las dudas sobre la realidad de la vida y la resurrección del Salvador comenzaban a arraigarse de forma significativa dentro del cristianismo. Por lo tanto, habríamos esperado que el mundo entero recibiera evidencia que confirmase el testimonio bíblico de que Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Alfa y la Omega, y el único Salvador que conocerá a este mundo. Entre nuestras más fervientes esperanzas habría estado el que se manifestara otra evidencia en forma de escrituras, algo que pudiese constituir otro testamento de Jesucristo, que ampliara y mejorase nuestro conocimiento sobre su milagroso nacimiento, su prodigioso ministerio, su sacrificio expiatorio y su gloriosa resurrección. Ciertamente, tal documento sería justicia enviada desde los cielos y la verdad que brota de la tierra. Al observar el mundo cristiano de esos días, habríamos esperado hallar a alguien autorizado por Dios con la verdadera autoridad del sacerdocio que pudiese bautizarnos, conferir el don del Espíritu Santo y administrar todas las ordenanzas del Evangelio necesarias para la exaltación. En 1820 habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el Espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes, hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mí y a mi amada Patricia que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para que nunca volver a oír la inquietante maldición de que hasta la muerte los separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Patricia, mi esposa y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Y con respecto a nuestros antepasados, algunos de los cuales vivieron y murieron en la antigüedad sin siquiera oír el nombre de Jesucristo, habríamos esperado que se restaurara
aquel tan justo y misericordioso concepto bíblico, la práctica de que los seres vivos ofrezcan ordenanzas salvadoras a favor de sus familiares fallecidos. No hay ninguna práctica que pueda imaginar que demuestre con más esplendor el interés de un Dios amoroso por cada uno de sus hijos terrenales, sin importar cuándo vivieron ni dónde murieron. Ahora bien, nuestra lista de esperanzas de 1820 podría continuar, pero tal vez el mensaje más importante de la restauración es que dichas esperanzas no habrían sido en vano. Comenzando con el evento en la arboleda sagrada y hasta la actualidad, esos deseos empezaron a volverse realidad y llegaron a ser, como el apóstol Pablo y otros enseñaron, verdaderas anclas para el alma, seguras y firmes. Lo que alguna vez fueron solo esperanzas, ahora son parte de la historia. Esta es nuestra mirada retrospectiva a la bondad de Dios para con el mundo en los pasados 200 años. Pero, ¿qué hay de nuestra mirada hacia el futuro? Todavía tenemos esperanzas que aún no se han cumplido. En este preciso momento, libramos una batalla que requiere que todos pongamos el hombro contra el COVID-19, un solemne recordatorio de que un virus 100 veces más pequeño que un grano de arena puede subyugar a naciones y continentes y a las economías globales. Es más aún esperamos un mundo libre del virus del hambre y de vecindarios y naciones libres del virus de la pobreza, mientras lloramos a aquellos que han perdido la vida y a aquellos que han perdido la vida de un familiar. Tenemos la esperanza de escuelas donde los alumnos se les enseñe en vez de que se les dispare. Y de dignidad, la dignidad personal para cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, sin heridas de ninguna forma, de prejuicios raciales, étnicos, ni tampoco prejuicios culturales. Ninguna forma de esas cosas. La columna vertebral de todo eso es nuestra esperanza incesante de una mayor devoción a los dos mandamientos más grandes: amar a Dios al seguir su consejo y amar a nuestro prójimo al mostrar bondad y compasión, paciencia y perdón. Esas dos directivas divinas aún son y por siempre serán la única esperanza real que tenemos de brindar a nuestros hijos un mundo mejor que el que ahora conocen. Además de estos deseos globales, muchos de los que hoy nos están viendo y escuchando tienen esperanzas muy personales, la esperanza de que su matrimonio mejore o quizás de tan solo contraer matrimonio, la esperanza de superar una adicción, la esperanza de que un hijo descarriado regrese, la esperanza de que cesen los dolores físicos o emocionales que tanto los aquejan. Puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios sí obra en este mundo, podemos y debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más críticas. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indica que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza, es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer, que él y Sara podrían concebir un hijo, cuando eso parecía totalmente imposible. Por tanto, pregunto, si tantas de nuestras esperanzas de 1820 pudieron comenzar a cumplirse con un destello de luz divina,
dado a un simple muchacho arrodillado en una arboleda al norte del estado de Nueva York, ¿por qué no habríamos de esperar que Dios, el Dios de toda esperanza, pueda responder aún maravillosa y milagrosamente a los deseos rectos y los anhelos cristianos? Todos necesitamos creer que lo que deseamos en rectitud algún día, de alguna manera, aún puede ser nuestro. Hermanos y hermanas, sabemos cuáles fueron algunas de las deficiencias religiosas de comienzos del siglo XIX. Es más, sabemos de creencias religiosas que aún hoy en día no satisfacen el hambre ni la esperanza de algunas personas. Sabemos que varias de esas insatisfacciones alejan a algunas personas de las instituciones eclesiásticas tradicionales. También sabemos, como expresó un decepcionado escritor, que muchos líderes religiosos de la época parecen no tener ni idea de cómo abordar tal declive, por lo que responden con una sopa aguada de deidismo terapéutico, activismos simbólicos baratos, herejías cuidadosamente formuladas o a veces solo palabrerías carentes de inspiración. Y todo ello en un momento en que el mundo necesita mucho más, cuando la nueva generación merece mucho más, y cuando en su época Jesús ofreció mucho más. Como discípulos de Cristo, en nuestros días podemos elevarnos por encima de aquellos israelitas de antaño que gimieron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ciertamente, si al final perdemos la esperanza, perderemos nuestra última posesión sustentadora. Fue sobre la puerta misma del infierno que Dante escribió una advertencia para todos los que viajaban a través de su Divina Comedia. «Oh, los que entráis», dijo él, «dejad toda esperanza». Sin duda, cuando se pierde la esperanza, lo que nos queda es la llama del infierno ardiendo por doquier. Cuando estamos acorralados y, como dice el himno, el manto de la noche cae y todo cubrirá, entre nuestras virtudes más indispensables estará el precioso don de la esperanza, unido inseparablemente a nuestra fe en Dios y a nuestra caridad para con los demás. En este año del Bicentenario, cuando miremos atrás para ver todo lo que se nos ha dado y nos regocijemos por la cristalización de tantas esperanzas, me hago eco del sentir de una hermosa joven ex misionera que nos dijo en Johannesburgo hace unos meses: no viajamos tan lejos para llegar solo hasta aquí. Parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi y con esa joven hermana: amados hermanos y hermanas míos, después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Doy gracias, mis hermanos y hermanas, por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y las bendiciones
que fluyen de dicho evangelio significan todo para mí, todo. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y mucho por hacer antes de dormir. Y mucho por hacer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza que ilumina la senda de la santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como lo estuvo el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos recibido, pues esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la iglesia de la revelación continua. Y este es el evangelio de gracia y benevolencia ilimitadas de Cristo. Testifico a todos de estas y más verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Cómo le ha ayudado la restauración a usted a cumplir sus esperanzas espirituales? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema apostasía, uno de los temas del Evangelio, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Apostasía. Reseña. Cuando las personas o unos grupos de personas se alejan de los principios del Evangelio, se hallan en un estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía que ocurrió después de que el Salvador estableciera su iglesia. Después de la muerte del Salvador y de sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. Debido a esa apostasía tan generalizada, el Señor retiró de la tierra la autoridad del sacerdocio. Dicha apostasía duró hasta que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado se aparecieron a José Smith en 1820 y dieron inicio a la restauración de la plenitud del Evangelio. Los santos de los últimos días creen que por medio del sacerdocio que le fue conferido a José Smith por el ministerio de ángeles, la autoridad para obrar en el nombre de Dios fue traída de nuevo a la tierra. Se trata de un cristianismo restaurado, no reformado. La creencia de un cristianismo restaurado permite explicar por qué la mayoría de los santos de los últimos días, desde 1830 hasta el presente, son conversos provenientes de otras denominaciones cristianas. Ninguno de ellos creía estar abandonando el redil cristiano, sino que simplemente están agradecidos por aprender acerca de la iglesia restaurada de Jesucristo y llegar a ser parte de ella, pues creen que ofrece una iglesia cristiana más completa y plena, tanto en lo espiritual como en lo que respecta a la organización y la doctrina. Durante la gran apostasía, las personas no contaban con la orientación divina de los profetas vivientes. Se establecieron muchas iglesias, pero éstas no tenían el poder del sacerdocio para llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios, el Padre y de Jesucristo. Partes de las Santas Escrituras se corrompieron o se perdieron, y nadie tenía la autoridad para conferir el don del Espíritu Santo, ni efectuar otras ordenanzas del sacerdocio. Ahora vivimos en una época en que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo, pero a diferencia de la iglesia de la antigüedad, la apostasía general no volverá a imponerse sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En las Escrituras se enseña que la iglesia nunca volverá a ser destruida. Aunque no volverá a haber otra apostasía general de la verdad, debemos cuidarnos de la apostasía personal al observar los convenios, obedecer los mandamientos, seguir a los líderes de la iglesia, participar de la Santa Cena y fortalecer constantemente nuestro testimonio mediante el estudio de las Escrituras, la oración y el servicio diarios. Anote sus impresiones a continuación.
Como subtítulo: La restauración prometida avanza. ¿Se ha considerado usted alguna vez parte de la restauración del Evangelio? Se le invita a considerar las siguientes palabras del presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces como miembro de la primera presidencia de la Iglesia, el cual dijo lo siguiente: a veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Esto es un fragmento del mensaje ¿Están durmiendo durante la restauración?, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014. Mientras usted se prepara para estudiar cómo se restauró el Evangelio en el siglo XXI, podría usted comenzar por reflexionar sobre cómo se restauró en su vida. Se le invita a leer nuevamente la proclamación de la restauración, con preguntas como estas en mente. ¿Cómo ha llegado usted a saber que esto, la restauración, es verdad? ¿Y cómo participa en la restauración usted hoy en día? Para realizar este ejercicio, a continuación se releerá la proclamación de la restauración, la cual estudiaremos a continuación. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el Bicentenario. La primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días declaran: Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su Hijo amado, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra, y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental, poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito.
Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Después de haber estudiado la proclamación de la restauración, medita a continuación. ¿Cómo ha llegado usted a saber que esto, la restauración, es verdad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo participa usted en la restauración hoy en día? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Los cielos están abiertos. ¿Qué significa para usted la frase "los cielos están abiertos"? ¿Qué evidencia ve usted en la proclamación para la restauración, en la iglesia actual, en las escrituras y en su vida, de que los cielos realmente están abiertos? Medite brevemente. A continuación, se le invita a estudiar la letra del himno Ya rompe el alba, el himno número 1 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Después de haber estudiado la letra del himno Ya rompe el alba, medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en este himno que le ayude a entender la frase de que los cielos están abiertos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje La bendición de la revelación continua a los profetas y de la revelación personal
para guiar nuestra vida. Por el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Hoy voy a hablar acerca de la revelación continua a los profetas y la revelación personal continua para guiar nuestra vida. En ocasiones recibimos revelación aun cuando no sabemos los propósitos del Señor. Poco antes de que el elder Jeffrey R. Holland fuera llamado como apóstol, tuve una hermosa experiencia que me hizo saber que él sería llamado. Yo era representante regional y no veía razón para que se me diera ese conocimiento, pero fuimos compañeros cuando éramos misioneros en Inglaterra a principios de la década de los 60 y sentía gran afecto por él. La experiencia fue una tierna misericordia para mí. En estos últimos años me he preguntado si el Señor me estaba preparando para ser miembro de los 12 de menor antigüedad que Él, quien fue mi compañero menor cuando éramos misioneros. A veces advierto a los misioneros que sean amables con sus compañeros menores porque nunca saben cuándo ellos podrían ser su compañero mayor. Tengo un firme testimonio de que esta iglesia restaurada es dirigida por nuestro Salvador Jesucristo. Él sabe a quién llamar como sus apóstoles y en qué orden. También sabe cómo preparar a su apóstol de mayor antigüedad para ser el profeta y presidente de la iglesia. Tuvimos la bendición esta mañana de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, pronunciar una profunda proclamación para el mundo sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Esta trascendental declaración del presidente Nelson ha puesto en claro que la Iglesia de Jesucristo le debe su origen, existencia y su rumbo en el futuro al principio de la revelación continua. La nueva proclamación representa la comunicación amorosa de un padre con sus hijos. Hace años, el presidente Spencer W. Kimball expresó los sentimientos que tengo hoy. Él declaró: de entre todas las bendiciones, aquella por la cual debemos estar más agradecidos es el hecho de que los cielos de verdad están abiertos y que la Iglesia restaurada de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación. La revelación continua es la savia misma del Evangelio del Señor y Salvador viviente Jesucristo. El profeta Enoc previó los días en que vivimos. El Señor declaró a Enoc la gran iniquidad que prevalecería y profetizó de las grandes tribulaciones que ocurrirían. No obstante, el Señor prometió: «Mas preservaré a mi pueblo, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito». El presidente Ezra Taft Benson enseñó con gran poder que el Libro de Mormón, la piedra clave de nuestra religión, salió de la tierra en cumplimiento de la declaración del Señor a Enoc. El Padre y el Hijo y los ángeles y profetas aparecieron al profeta José Smith, recibieron guía del cielo para restaurar los poderes necesarios al reino. El profeta José Smith recibió revelación tras revelación y se ha hecho referencia a alguna de ellas en esta conferencia. Muchas revelaciones que recibió el profeta José se han preservado en Doctrina y Convenios. Todos los libros canónicos de la Iglesia contienen la intención y la voluntad del Señor para nosotros en esta última dispensación. Además de estas escrituras fundamentales, tenemos la bendición de la revelación continua a los profetas vivientes. Los profetas son agentes comisionados del Señor, autorizados para hablar por Él. Algunas revelaciones son de importancia monumental, mientras que otras aumentan nuestro entendimiento de verdades divinas esenciales y brindan guía para nuestro tiempo. Estamos increíblemente agradecidos por la revelación al presidente Spencer W. Kimball, extendiendo bendiciones del sacerdocio y del templo a todos los varones dignos de la Iglesia en 1978. He prestado servicio con muchos de los 12 que estuvieron presentes cuando se recibió esa revelación. Cada uno de ellos, en conversaciones personales, confirmó lo potente y unificadora guía espiritual que el presidente Kimball y ellos experimentaron. Muchos de ellos dijeron que fue una revelación más poderosa que habían recibido antes o después de esa ocasión. Los que actualmente prestamos servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles hemos sido bendecidos en nuestros días cuando se nos han dado revelaciones importantes por medio de profetas recientes. El presidente Russell M. Nelson
ha sido un agente del Señor comisionado especialmente a revelaciones que ayudan a las familias a edificar santuarios de fe en sus hogares, a congregar al Israel disperso en ambos lados del velo y a bendecir a los miembros investidos en relación a las ordenanzas sagradas del templo. Cuando se anunciaron cambios importantes para bendecir nuestros hogares en la Conferencia General de octubre del 2018, testifiqué que en las deliberaciones del Consejo de la Primera Presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en el templo, después de que nuestro amado profeta solicitó al Señor revelación, todos recibimos una poderosa confirmación. En esa ocasión, se habían recibido otras revelaciones sobre las ordenanzas sagradas del templo, pero no se habían anunciado ni aplicado. Esa guía comenzó con revelación profética individual al presidente Russell M. Nelson y con una tierna y poderosa confirmación a los que participaron en el proceso. El presidente Nelson específicamente incluyó a las hermanas que presiden las organizaciones de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria. La guía final dada en el templo a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles fue profundamente espiritual y poderosa. Cada uno de nosotros supimos que habíamos recibido la intención, voluntad y la voz del Señor. Declaro con toda solemnidad que se ha recibido y se sigue recibiendo revelación continua por medio de los canales que el Señor ha establecido. Testifico que la nueva proclamación que el presidente Nelson pronunció esta mañana es una revelación para bendecir a toda la gente. También declaramos nuestro deseo sincero de reunirnos con los que han tenido dificultades con su testimonio, que han estado menos activos o que han pedido que su nombre se borre de los registros de la iglesia. Deseamos deleitarnos con ustedes en las palabras de Cristo a la mesa del Señor, a fin de aprender lo que todos debemos hacer. Los necesitamos. La iglesia los necesita. El Señor los necesita. Nuestra oración sincera es que se unan a nosotros para adorar al Salvador del mundo. Sabemos que algunos posiblemente hayan sido objetos de ofensas, crueldad o de alguna otra conducta no cristiana. También sabemos que algunos han pasado por desafíos de fe que quizás no se han reconocido, entendido o resuelto completamente. Algunos de nuestros miembros más leales y fieles han atravesado desafíos de fe durante cierto tiempo. Me encanta la historia de W. Phelps, quien había abandonado la iglesia y testificado en contra del profeta José Smith en un tribunal en Missouri. Después de arrepentirse, le escribió a José: «Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo, si mis amigos me ayudan». José lo perdonó, lo puso nuevamente a trabajar y con cariño le escribió: «Los que fueron amigos, de nuevo amigos serán». Hermanos y hermanas, independientemente de su situación, sepan que la iglesia y sus miembros los recibirán de nuevo. La revelación personal está disponible para todo el que humildemente busque la guía del Señor. Es de igual importancia que la revelación profética. La revelación personal del Espíritu Santo ha resultado que en millones de personas que han recibido el testimonio para ser bautizados y confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación personal es la bendición que se recibe después del bautismo cuando somos santificados por la recepción del Espíritu Santo. Recuerdo una revelación que recibí cuando tenía 15 años. Mi hermano estaba buscando la guía del Señor sobre la manera de responderle a nuestro padre, que no quería que él sirviera una misión. Yo también oré con sinceridad y recibí revelación personal sobre la veracidad del Evangelio. La revelación personal se basa en verdades espirituales recibidas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela toda verdad y testifica de ella, especialmente la del Salvador. Sin el Espíritu Santo, no podríamos saber que Jesús es el Cristo. Su función trascendental es dar testimonio del Padre y del Hijo y de sus títulos y gloria. El Espíritu Santo puede influir en todos de una manera poderosa. Esa influencia no será constante a menos que uno se bautice y reciba el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también funciona como agente purificador en el proceso del arrepentimiento y el perdón. El Espíritu se comunica de maneras maravillosas.
el Señor utilizó esta hermosa descripción: hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. Aun cuando su impacto puede ser increíblemente poderoso, a menudo viene calladamente, como una voz suave y apacible. En las Escrituras hay muchos ejemplos de la forma en que el Espíritu influye en nuestra mente, entre las cuales se encuentran hablar paz a nuestra mente, ocupar nuestra mente, iluminar nuestra mente e incluso una voz en nuestra mente. Entre los principios que nos preparan para recibir revelación se encuentran los siguientes: orar para pedir guía espiritual. Con reverencia y humildad debemos buscar y pedir y ser pacientes y sumisos. Prepararse para recibir inspiración. Esto requiere que estemos en armonía con las enseñanzas del Señor y que estemos cumpliendo sus mandamientos. Participar dignamente de la Santa Cena. Cuando lo hacemos, damos testimonio a Dios y hacemos convenio con Él de que tomamos sobre nosotros el nombre de su Hijo y que le recordamos y guardamos sus mandamientos. Estos principios nos preparan para recibir, reconocer y seguir las impresiones y la guía del Espíritu Santo, que incluyen las cosas apacibles que traen gozo y vida eterna. Nuestra preparación espiritual mejora cuando estudiamos frecuentemente las Escrituras y las verdades del Evangelio y meditamos la guía que buscamos. Pero recuerden ser pacientes y confiar en el tiempo del Señor que ha señalado. La guía la brinda un Señor omnisciente cuando Él deliberadamente decide instruirnos. El Espíritu Santo también nos brindará revelación en nuestros llamamientos y asignaciones. Según mi experiencia, la guía espiritual significativa llega más a menudo cuando estamos tratando de bendecir a los demás al cumplir con nuestras responsabilidades. Recuerdo que cuando era un joven obispo, recibí una llamada desesperada de un matrimonio poco antes de salir a un viaje de negocios. Antes de que llegaran, le supliqué al Señor para saber cómo los podía bendecir y me fue revelada la naturaleza del problema y la respuesta que debía dar. Esa guía reveladora me permitió cumplir con las responsabilidades sagradas de mi llamamiento a pesar de tener una cantidad de tiempo muy limitada. Hay obispos del mundo entero que también comparten ese mismo tipo de experiencias conmigo. Como presidente de Estaca, no solo obtuve revelación importante, sino que también recibí una corrección personal que fue necesaria para lograr los propósitos del Señor. Les aseguro que cada uno de nosotros puede recibir guía reveladora conforme obremos humildemente en la viña del Señor. La mayoría de la guía que recibimos proviene del Espíritu Santo. En ocasiones, y para ciertos propósitos, viene directamente del Señor. Testifico personalmente que esto es verdad. La guía para toda la Iglesia la recibe el presidente y profeta de la Iglesia. Nosotros, como apóstoles modernos, hemos tenido el privilegio de trabajar con nuestro profeta actual, el presidente Nelson. Parafraseo lo que Wilford Woodruff dijo sobre el profeta José Smith, que se aplica al presidente Nelson. He visto cómo el Espíritu de Dios obra en él, así como a las revelaciones que recibe de Jesucristo y el cumplimiento de estas. Mi humilde súplica hoy es que cada uno de nosotros busque revelación continua para guiar nuestra vida y que sigamos al Espíritu al adorar a Dios el Padre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de quien doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 1. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Lección asignada del 30 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025. Titulado La restauración prometida avanza.